La lluvia caía con fuerza sobre las montañas de Guanajuato, oscureciendo el cielo como si fuera de noche, aunque aún no pasaban de las 6 de la tarde. La carretera serpenteaba entre árboles húmedos, y cada rayo que cruzaba el firmamento iluminaba por un instante la silueta imponente del internado San Gregorio. El edificio, de piedra ennegrecida por el tiempo, se alzaba como una fortaleza olvidada, rodeado de un bosque espeso que parecía devorarlo todo. Lucía Ortega pegaba la frente al cristal del autobús escolar que la llevaba hasta la entrada. Tenía apenas 17 años, pero en sus ojos se leían cicatrices que no correspondían a su edad. Había aceptado ir a ese internado porque su padre insistió en que era la oportunidad que necesitaba para un futuro brillante. Sin embargo, para ella no era más que una condena. Su madre, de quien apenas recordaba un rostro desdibujado y una voz cálida, había muerto en circunstancias misteriosas, y la única pista era que había estudiado años atrás en ese mismo lugar. Tal vez, pensaba Lucía en silencio, entre aquellos muros encontraría respuestas. Al descender del autobús, el olor a tierra mojada se mezcló con el de las viejas paredes húmedas. El portón de hierro se abrió lentamente con un chirrido agudo, como si el edificio mismo protestara por recibir nuevos inquilinos. Varios alumnos bajaron también, algunos riendo nerviosos, otros callados, arrastrando maletas empapadas. Entre ellos destacó Diego Morales, un muchacho de 18 años con el cabello rebelde y una sonrisa insolente. Caminaba como quien nunca pide permiso, observando todo con descaro. ¿Y este castillo qué?, murmuró, lo suficientemente alto para que varios lo escucharan. Lucía lo miró de reojo. No le sorprendió que fuera de esos chicos que parecen buscar pelea con el mundo entero. Poco después apareció Valeria Reyes, de lentes impecables y postura recta. Avanzaba con paso decidido, cargando libros bajo el brazo como si ya supiera que aquí también sería la primera de la clase. Tras ella venía Andrés Camacho, más relajado, bromeando con cualquiera que se le pusiera enfrente, aunque en sus ojos claros había un destello de ansiedad mal disimulada. La campana del internado sonó con eco metálico, convocándolos al comedor principal. El salón era inmenso, con lámparas de hierro colgando del techo y mesas largas de madera. El murmullo de los recién llegados se apagó cuando el director, un hombre alto y de cabello gris perfectamente peinado, entró con paso solemne. Vestía un traje oscuro y en su mirada había más severidad que cordialidad. «Bienvenidos a San Gregorio», dijo con voz grave, que resonó en cada rincón. «Aquí la disciplina es la base de todo. El esfuerzo y la obediencia les darán un futuro digno. Quien no lo entienda, no pertenece a este lugar». Algunos alumnos intercambiaron miradas incómodas. Diego soltó una risa irónica, y el director lo fulminó con los ojos, aunque no dijo nada más. La cena se sirvió, sopa caliente y pan duro. Mientras comían, Lucía sintió que alguien la observaba. Al girar, encontró a la profesora de historia, Elena Ávila, mirándola fijamente desde la mesa del personal docente. Era una mujer de poco más de 30 años, cabello oscuro recogido en un moño severo, pero con ojos tan intensos que parecían leer pensamientos ocultos. Al notar que Lucía la había descubierto, Elena desvió la mirada con disimulo, pero ya era tarde, la joven sintió un escalofrío. En la cocina, lejos del bullicio, un empleado viejo con delantal manchado fregaba ollas. Murmuraba para sí mismo, aunque un compañero lo escuchó. Si supieran lo que se esconde en los sótanos, saldrían corriendo esta misma noche. «Cállate, Ramiro, ¿quieres que nos corran?», replicó el otro. El primero bajó la voz, pero sus palabras quedaron suspendidas como una advertencia invisible. Después de la cena, los alumnos fueron conducidos a los dormitorios. Los pasillos eran largos, con retratos antiguos de exalumnos que parecían seguirlos con la mirada. Lucía compartía habitación con Valeria, mientras que Diego y Andrés quedaron en otro pabellón. Al apagar la luz, un silencio espeso cubrió el lugar, interrumpido solo por el viento golpeando las ventanas. Lucía intentó dormir, pero su mente no dejaba de darle vueltas al rostro de su madre, mezclado con la imagen imponente del internado. Entonces, un trueno retumbó y la despertó por completo. En ese instante creyó escuchar algo más, un murmullo tenue que provenía del pasillo. Se incorporó, dudando de si era su imaginación, y se acercó a la puerta. Pegó el oído, no era viento, eran voces. «Lucía, Lucía». La muchacha se estremeció y dio un paso atrás. Valeria dormía profundamente, ajena a todo. Decidió regresar a la cama, aunque el corazón le latía con violencia. Al otro lado del edificio, Diego tampoco conciliaba el sueño. Se levantó de su litera y, mirando por la ventana, vio el bosque iluminado por un relámpago. Por un segundo creyó distinguir una sombra que corría entre los árboles. «Seguro son animales», pensó, aunque la inquietud no lo abandonó.
La noche avanzó lenta, pesada, hasta que un grito desgarrador rompió la calma. No vino de los dormitorios ni del bosque. Pareció surgir de las mismísimas entrañas del internado, como si las paredes hubieran guardado un dolor antiguo y lo liberaran de golpe. Todos los alumnos despertaron sobresaltados, el eco resonó por los pasillos y el cielo estalló con otro trueno. Lucía, paralizada en su cama, sintió que ese grito no era desconocido. Tenía un timbre que le resultaba inquietantemente familiar, como si hubiera escuchado esa voz en sueños. Diego apretó los puños, Andrés se cubrió con la sábana fingiendo que nada pasaba, y Valeria rezó en silencio, aunque no creía en Dios. El internado entero quedó en silencio otra vez, como si nada hubiera ocurrido. Pero en el corazón de cada uno, algo había cambiado. Sabían, aunque no se atrevieran a admitirlo, que San Gregorio no era solo una escuela. Era un lugar que respiraba, que sufría, que vigilaba. Y esa noche, bajo la tormenta, cada uno de ellos sintió que el destino los había arrastrado hasta allí para enfrentar algo mucho más grande que su propia juventud. El eco del grito aún flotaba en sus cabezas cuando las campanas del viejo reloj marcaron la medianoche. Y con ese sonido solemne, empezó una historia que los transformaría para siempre. La madrugada en San Gregorio había dejado una sensación extraña en el aire. Los estudiantes despertaron con rostros cansados y ojeras marcadas, pues nadie había dormido bien después del grito que había estremecido la noche anterior. Sin embargo, en el comedor, el director fingía que todo era normal. Su voz era firme, como si nada hubiera sucedido. El orden es lo que mantiene de pie a esta institución, dijo, mientras los alumnos comían en silencio su desayuno insípido de pan duro y café aguado. Lo ocurrido anoche no existe. Es producto de la tormenta, del cansancio o de la imaginación. Aquí no hay cabida para fantasías. Nadie respondió. Nadie se atrevió a contradecirlo. Pero en cada mesa, las miradas cruzadas revelaban otra cosa. Todos habían escuchado lo mismo, todos sabían que no era un sueño. Lucía mantuvo la cabeza baja, jugando con el pan sin comerlo. Aún sentía el eco de aquella voz recorriéndole la piel. No era un grito cualquiera, era un llamado. Y aunque le daba miedo reconocerlo, estaba segura de que había escuchado su propio nombre entre los ecos de esa noche. Diego, sentado a unos lugares de distancia, la observaba con cierta curiosidad. Había notado la forma en que Lucía se tensaba con cada ruido. No le dijo nada, pero dentro de él se encendió un deseo extraño de protegerla, aunque no lo admitiera. Para él, ella parecía diferente de los demás, menos crédula, más profunda, como si llevara un secreto tatuado en el alma. Mientras tanto, Valeria hojeaba un libro de historia mientras comía. Intentaba convencerse de que lo que escuchó fue una ilusión, producto de su cansancio. Siempre había buscado controlar la realidad con la razón y la lógica, y ahora no pensaba permitir que un simple grito destruyera su orden interno. Pero por dentro, una parte de ella temblaba, aunque jamás lo confesaría. Andrés, en cambio, trataba de romper la tensión con bromas, aunque ninguna funcionaba. Seguro fue la cocinera que se quemó con el aceite, murmuró, esperando alguna risa. Pero nadie rió. Su propio nerviosismo se delataba en su voz, y él lo sabía. Cuando terminaron de desayunar, los alumnos fueron conducidos a sus primeras clases. El aula de historia estaba fría, con ventanales altos por donde la luz apenas entraba. En el pizarrón, la profesora Elena Ávila había escrito con letra clara, Hospital Psiquiátrico de San Gregorio 1920 a 1975. El murmullo de los estudiantes se apagó de inmediato. Elena, con su postura erguida y su tono de voz profundo, comenzó la lección. Antes de ser un internado, este lugar fue un hospital psiquiátrico. Aquí se recibían pacientes de toda la región, personas que la sociedad quería olvidar. La mayoría no salió jamás. Los alumnos intercambiaron miradas inquietas. Andrés levantó la mano, como intentando hacer ligera la tensión. ¿Y todavía rondan los fantasmas de los loquitos? Elena lo miró con seriedad. No existen fantasmas, Andrés. Pero sí existen memorias. Y las memorias se aferran a los muros. Algunas, más que recordarse, se sienten. Lucía tragó saliva. Esa frase le golpeó como un presagio. La profesora continuó con naturalidad, pero había un brillo en sus ojos que delataba algo más que simple conocimiento. Parecía tener una obsesión personal con aquel pasado. Al terminar la clase, los estudiantes salieron en silencio, y solo Lucía permaneció unos segundos más. Se acercó al pizarrón, rozando las letras escritas con gis, y por un momento creyó sentir que el aire se volvía más pesado a su alrededor. En la biblioteca, más tarde, Valeria buscaba un libro de química cuando un papel doblado cayó de entre las páginas. Era una carta amarillenta,
escrita con tinta corrida por el tiempo. Al abrirla, sus ojos se agrandaron. Estaba dirigida a Isabel Ortega. El corazón de Valeria dio un salto. Isabel Ortega, el mismo apellido de Lucía. La carta hablaba de pruebas de memoria y experimentos prohibidos. Mencionaba algo sobre pacientes que habían perdido identidad, sobre doctores que trabajaban en secreto y sobre la necesidad de callar todo aquello para proteger el futuro del internado. Valeria sintió un impulso de contarle a alguien, pero se contuvo. Sabía que en un lugar como ese, cada palabra mal dicha podía convertirse en su sentencia. Guardó la carta entre sus cosas, aunque su mente ya no podía pensar en otra cosa. Por la tarde, mientras los estudiantes tenían un breve descanso en el patio, Diego se acercó a Lucía. «Oye, Ortega», dijo, con una sonrisa torcida, «¿tú también escuchaste algo anoche?» Ella lo miró, dudando si responder. «No lo sé. Tal vez. Por favor, no me digas que te crees el cuento del director. Eso no fue una tormenta, ni fue mi imaginación. Algo raro pasó aquí». Lucía se encogió de hombros, como quien no quiere aceptar una verdad demasiado grande. Quizás lo mejor sea no preguntar. Andrés apareció en ese momento con una pelota en las manos, interrumpiendo la conversación. «Dejen de hablar de fantasmas. Mejor, ¿por qué no pensamos en cómo divertirnos? Este lugar parece una cárcel. Si no le ponemos humor, nos vamos a volver locos». Pero la tensión seguía ahí, respirando en cada rincón. Esa noche, cuando los dormitorios quedaron en silencio, Lucía volvió a escuchar susurros. Se levantó con cautela y salió al pasillo, descalza. La madera crujió bajo sus pies, y la penumbra estaba rota apenas por la luz débil de una lámpara de aceite que alguien había olvidado encendida. Las voces eran claras esta vez. Murmuraban su nombre, como un eco lejano que venía desde abajo. Sintió que su pecho se apretaba. Caminó hasta la escalera que bajaba al primer piso y se detuvo, indecisa. Entonces, vio a Diego al final del corredor, recargado contra la pared. «Sabía que no eras la única», dijo en voz baja. «También los escucho». Valeria apareció poco después, sosteniendo un libro contra el pecho. Su rostro estaba pálido, y en sus manos apretaba tanto el papel encontrado en la biblioteca que parecía temer que alguien se lo arrebatara. «No somos los únicos», dijo, sin levantar la vista. «Este lugar tiene un pasado, y no es cualquier pasado». Los tres se miraron en silencio, con un entendimiento tácito que no necesitaba palabras. Andrés llegó rezagado, con gesto nervioso. «Si seguimos así, mañana amanecemos en el psiquiátrico. Mejor volvamos a la cama». Pero ninguno se movió. Los pasillos del internado estaban cargados de una electricidad invisible, como si el edificio entero los observara. Y aunque ninguno lo quisiera aceptar, todos sabían que lo que los unía en ese instante era algo más fuerte que el miedo. Era la certeza de que San Gregorio guardaba secretos que, tarde o temprano, saldrían a la luz. La lámpara parpadeó, lanzando sombras largas en las paredes. Las voces se extinguieron poco a poco, como si se hubieran ocultado al notar que los alumnos las habían descubierto. El silencio regresó con un peso insoportable. Y entonces, los cuatro jóvenes se dieron cuenta de que aquella noche no dormirían. El reloj del vestíbulo marcó las 2 de la madrugada, y el eco de las campanas resonó en cada rincón. Nadie habló más. Cada uno regresó lentamente a su dormitorio, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Afuera, la tormenta se había ido, pero la verdadera tempestad apenas estaba comenzando dentro de ellos. El amanecer trajo un respiro de calma en San Gregorio, aunque esa calma era apenas una máscara. El sol entraba débil por las ventanas altas, filtrado por el polvo acumulado en los cristales. El murmullo de los alumnos en el comedor parecía normal, pero todos sabían que lo de la noche anterior seguía pesando en el aire, como una sombra que nadie quería nombrar. Lucía apenas probó el desayuno. Su mirada permanecía fija en la mesa, como si la madera tuviera respuestas que no podía encontrar. Diego, sentado a su lado, jugueteaba con una cuchara sin mucho interés por la comida. Valeria leía en silencio, mientras Andrés intentaba hablar de cualquier cosa que no tuviera que ver con el internado, pero cada frase suya quedaba en el aire, sin eco ni risas. Después de las clases, los pasillos comenzaron a vaciarse poco a poco. Fue entonces cuando Diego se acercó a Lucía y, con su tono desafiante habitual, le dijo: «¿Y si dejamos de actuar como víctimas y empezamos a buscar lo que de verdad pasa aquí?» Valeria levantó la vista de su cuaderno, sorprendida. «¿Buscar? ¿A qué te refieres?» «A bajar al sótano. A mí no me engañan con cuentos de que esos gritos vienen del viento. Algo hay ahí abajo». Andrés, que los escuchaba, negó con la cabeza. «Están locos. Ya vieron al director, aquí el que pregunta demasiado termina fuera.
o peor. Entonces quédate con tus miedos, respondió Diego, con media sonrisa. Pero yo sí quiero saber. Lucía lo miró con seriedad. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que, desde que llegó, algo en ese lugar parecía llamarla con insistencia. Finalmente asintió. Voy contigo. Esa noche, cuando todos dormían, los cuatro se reunieron en el pasillo. La lluvia había vuelto, golpeando las ventanas con fuerza, y el sonido del trueno servía para encubrir el crujido de sus pasos. Llevaban linternas pequeñas y la adrenalina latiendo en cada vena. Bajaron las escaleras de piedra hasta el sótano. El aire allí era más frío, cargado de humedad y un olor rancio que parecía venir de décadas atrás. La luz de las linternas apenas alcanzaba a iluminar los muros manchados, cubiertos de moho. Pronto encontraron la puerta metálica, alta, oxidada, con un candado enorme que parecía haber estado allí desde siempre. Lucía se acercó y, temblando, pegó la oreja al metal. El corazón se le detuvo un instante. Detrás de la puerta, un sollozo ahogado se mezclaba con un murmullo incomprensible. ¿Lo escucharon?, susurró, con la voz quebrada. Diego también se acercó, golpeando suavemente la superficie. El eco retumbó en el pasillo. «Oye, ¿hay alguien ahí?». Del otro lado, el lamento se intensificó. Era inconfundiblemente humano. Valeria dio un paso atrás, con el rostro blanco. Esto no puede estar pasando. No puede haber nadie ahí dentro. Pues lo hay, contestó Diego. Y no pienso irme sin saber quién es. Intentaron forzar el candado, primero con golpes, luego con un alambre que Andrés había llevado por si acaso. Pero el metal resistió, chirriante, como si se burlara de ellos. De pronto, una linterna iluminó el pasillo desde el otro extremo. El haz de luz los deslumbró y una voz grave resonó entre las paredes. «¿Qué hacen aquí?». Era don Ramiro, el guardia del internado. Su figura corpulenta llenaba el corredor. Caminó hacia ellos con pasos firmes, y la furia en su rostro parecía suficiente para congelarles la sangre. «Si quieren seguir aquí, jamás vuelvan a acercarse a este lugar», dijo con voz dura. Sus ojos oscuros se posaron especialmente en Lucía, como si supiera algo de ella que los demás ignoraban. Los estudiantes, en silencio, regresaron a los dormitorios. Nadie se atrevió a replicar. Pero esa noche, el eco de los lamentos seguía vivo en sus mentes, imposible de borrar. Al día siguiente, Valeria, incapaz de contenerse, revisó de nuevo la carta encontrada en la biblioteca. Cada palabra parecía ahora tener más peso. Isabel Ortega. Paciente 27, pruebas de memoria. El nombre la obsesionaba, porque coincidía con el apellido de Lucía. Se encontró con ella en el patio, bajo la sombra de un roble viejo. Con voz baja, casi temblando, le mostró el papel. «Lucía, creo que tu madre estuvo aquí. Pero no como alumna. Como paciente». Lucía lo leyó, sintiendo como cada letra se le grababa en la piel. Su madre, siempre envuelta en un misterio, ahora aparecía ligada a ese lugar de una forma que jamás habría imaginado. La idea le heló la sangre, pero también despertó una fuerza interior que no sabía que tenía. Mientras tanto, la profesora Elena, en su despacho, revisaba expedientes antiguos. Su obsesión la llevaba cada noche más lejos, hurgando en documentos que nadie más se atrevía a tocar. Entre las fichas amarillentas encontró varios registros con el apellido Ortega. Su intuición se confirmaba. Había una conexión oculta entre esa familia y los experimentos secretos que alguna vez se llevaron a cabo en San Gregorio. Esa tarde, la tormenta arreciaba con furia sobre el internado. Los truenos sacudían las ventanas y la lluvia golpeaba el techo como un tambor de guerra. Los alumnos permanecían encerrados en las salas comunes, pero Lucía no podía dejar de pensar en la puerta metálica. Cuando la noche cayó, un silencio extraño se apoderó del edificio. Los relojes marcaban las 11 cuando un crujido metálico resonó desde las profundidades. Nadie estaba allí para verlo, pero algo sucedió. La puerta del sótano, que siempre había estado cerrada, apareció entreabierta, con el candado oxidado roto en el suelo. Las linternas parpadeaban, como si la electricidad misma se resistiera a mantener la calma. El aire se volvió más frío, y un olor ferroso, como a sangre reciente, impregnó los pasillos. En el suelo, justo frente a la puerta abierta, una mancha roja se extendía lentamente. No era vieja ni seca. Era fresca, demasiado fresca. Y aunque el internado entero dormía, el eco de un nuevo lamento comenzó a subir desde los sótanos, mezclándose con el rugido de la tormenta. Un lamento más profundo, más doloroso, más vivo que nunca. San Gregorio había vuelto a abrir sus heridas. El amanecer pintaba con un tenue resplandor las torres del antiguo internado.
La neblina se colaba entre los árboles del bosque y envolvía los muros de piedra como un velo que ocultaba secretos imposibles de descifrar. Dentro, los pasillos estaban más fríos que de costumbre, impregnados de un silencio tan pesado que incluso el eco de los pasos parecía un intruso. Alicia despertó antes que sus compañeras. Había pasado la noche inquieta, reviviendo una y otra vez la visión del hombre encapuchado que había visto junto al lago. Su respiración era agitada, y mientras se sentaba en la cama, se juró que no iba a dejar que el miedo la dominara. Con un movimiento rápido, tomó su cuaderno y comenzó a escribir todo lo que recordaba: la forma de la silueta, la dirección en que desapareció, incluso el extraño brillo metálico que parecía llevar colgado al cuello. En el comedor, la rutina matinal se desenvolvía con una aparente normalidad. Los estudiantes hablaban en grupos reducidos, pero la tensión era innegable. Desde la desaparición de los 2 alumnos semanas atrás, la confianza se había quebrado. Mateo, sentado frente a Diego, jugaba con la cuchara en su café sin probarlo. «Esto no puede seguir así», dijo Diego en voz baja, inclinándose hacia él. «Cada día se siente peor». «Lo sé», respondió Mateo. «Anoche escuché ruidos en el pasillo de los dormitorios, como pasos arrastrados, pero cuando salí, no había nadie». Lucía, que se había acercado con su bandeja, se sentó junto a ellos sin pedir permiso. «No eran pasos», interrumpió, con un tono más serio que de costumbre. «Era alguien llorando. Yo lo escuché también». Los 3 se quedaron en silencio. No hacía falta decir más. Todos sabían que el internado guardaba algo más oscuro de lo que los adultos estaban dispuestos a admitir. Mientras tanto, Alicia revisaba la biblioteca. Había aprendido que en aquel lugar los libros eran más que simples objetos. Muchos contenían anotaciones a mano, huellas de generaciones anteriores de estudiantes que habían intentado comprender los misterios que los rodeaban. En uno de los estantes más altos, encontró un tomo polvoriento titulado La historia de San Ángel, Crónicas y Silencios. Al abrirlo, notó que varias páginas habían sido arrancadas, como si alguien quisiera borrar parte del pasado. En los márgenes, una caligrafía nerviosa había dejado un mensaje inquietante: «El espejo es la puerta. No lo mires demasiado tiempo». Alicia tragó saliva. Aquella advertencia parecía escrita para ella. Recordó el gran espejo del pasillo norte, un objeto antiguo que había llamado su atención más de una vez. Sin pensarlo 2 veces, decidió investigarlo. El espejo se alzaba imponente, enmarcado en madera tallada con símbolos desgastados por los años. Su superficie reflejaba con nitidez cada detalle del corredor, pero había algo perturbador en su brillo. Cuando Alicia se detuvo frente a él, la luz parecía desvanecerse alrededor, como si todo a su alrededor quedara atrapado en un segundo plano. De pronto, notó un movimiento detrás de su reflejo, una sombra que no estaba allí en el pasillo real. «No puede ser», susurró, llevándose la mano a la boca. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando la sombra se giró lentamente y pareció mirarla directamente. Sus ojos, 2 pozos oscuros, se clavaron en ella. Alicia retrocedió, chocando con la pared opuesta, y cuando volvió a mirar, el espejo mostraba solo su propio reflejo jadeante. Más tarde, decidió contarle a Lucía lo sucedido. Encontraron un rincón apartado en el invernadero, donde el olor a tierra húmeda y hojas frescas las envolvía. «Ese espejo no es normal», dijo Alicia, con voz temblorosa. «Lo juro, vi algo dentro, algo que no debería estar allí». Lucía la miró con incredulidad, pero no tardó en suavizar su expresión. «Yo también he sentido que ese pasillo tiene algo extraño. No es solo tu imaginación. Quizá lo que viste esté relacionado con los estudiantes que desaparecieron. ¿Y si están atrapados ahí?», aventuró Alicia, con los ojos abiertos de par en par. Lucía se estremeció. «No digas eso». Esa misma tarde, Diego reunió al grupo en secreto. Había encontrado un mapa antiguo en los archivos del internado, escondido dentro de una carpeta sin etiquetas. El dibujo mostraba túneles subterráneos bajo el edificio, algunos conectados con el bosque. «Esto explica muchas cosas», dijo Diego, extendiendo el mapa sobre la mesa. «Si alguien se mueve por aquí abajo, puede entrar y salir sin ser visto». Mateo golpeó con el dedo una de las marcas en el plano. «Mira, este pasillo conecta justo con el ala norte, donde está el espejo». Todos se miraron, y un silencio pesado llenó el aire. Esa noche, incapaz de resistir la curiosidad, Alicia volvió al espejo. El pasillo estaba desierto, y solo el sonido lejano del viento agitaba las ventanas. Se detuvo frente al cristal, esta vez decidida a no retroceder. Fijó su mirada en la superficie, esperando que la sombra apareciera de nuevo. Durante minutos, no pasó nada. Pero cuando estaba a punto de rendirse, algo cambió. El reflejo comenzó a distorsionarse,
como agua agitada. El aire se volvió denso, y de repente, un susurro salió del propio espejo, tan bajo que apenas pudo entenderlo. ¡Ayúdanos! El corazón de Alicia dio un vuelco. El reflejo mostraba ahora un corredor vacío, pero en la distancia, detrás de ella misma, se veían dos figuras borrosas, como si intentaran acercarse desde el otro lado del vidrio. Un crujido interrumpió el momento. Alicia giró bruscamente y vio que el marco del espejo tenía una fisura en la parte inferior, una línea fina pero visible que no estaba allí antes. Al tocarla, sintió un frío insoportable, como si su mano hubiera atravesado hielo. Se apartó, con los ojos húmedos de miedo y adrenalina. El espejo seguía intacto, pero Alicia comprendió que no era un objeto inofensivo. No solo reflejaba la realidad, era una frontera, y lo que estaba del otro lado había comenzado a buscar una salida. El amanecer del día siguiente encontró a los estudiantes más unidos que nunca. Entre libros arrancados, mapas escondidos y sombras que hablaban desde los espejos, entendieron que el internado no era solo un lugar de aprendizaje. Era una prisión de secretos antiguos, y cada día que pasaba, las grietas en esa prisión se volvían más visibles. Y mientras los primeros rayos de sol iluminaban el ala norte, el espejo permanecía en silencio, ocultando en su profundidad aquello que aguardaba pacientemente ser liberado. El internado despertaba bajo un cielo gris y pesado, como si la tormenta que amenazaba desde días atrás estuviera lista para desatarse en cualquier momento. Los alumnos se movían con desgano por los pasillos, cargando libros y mochilas, fingiendo normalidad en medio de un ambiente que se sentía cada vez más enrarecido. Entre ellos, Alicia caminaba con el ceño fruncido, recordando aún la voz que había escuchado la noche anterior en el espejo: «Ayúdanos». En la biblioteca, Diego desplegaba de nuevo el mapa subterráneo. Había pasado horas comparando las marcas con los planos oficiales del internado, y cada línea confirmaba lo mismo: los túneles existían, aunque estaban ocultos y bloqueados desde hacía décadas. «Si tenemos razón», dijo Diego, señalando con el dedo, «uno de los accesos debería estar en el sótano, detrás del almacén viejo». Mateo arqueó las cejas. «¿Y cómo se supone que vamos a entrar ahí? Ese lugar está cerrado con candado desde que llegamos». Lucía, que hojeaba un libro polvoriento, levantó la vista con calma. «No todos los candados son eternos». La insinuación quedó flotando en el aire. Nadie respondió, pero todos sabían lo que significaba: tendrían que forzar la entrada. Esa noche, cuando el silencio cubría los pasillos y los profesores dormían, los cuatro se escabulleron con linternas y nervios enredados en la garganta. El sótano estaba más oscuro de lo que habían imaginado. Las paredes exhalaban un olor a humedad y moho que les revolvía el estómago. El candado colgaba oxidado en la puerta del almacén, y bastaron un par de golpes firmes de Diego con una barra de hierro para que se diera con un chasquido metálico. Al abrir, una nube de polvo los envolvió. Cajas apiladas, muebles rotos y objetos olvidados llenaban la sala. Pero en el fondo, tras mover un viejo armario, descubrieron lo que buscaban: una trampilla de hierro incrustada en el suelo. Mateo tragó saliva. «Aquí empieza todo». Alicia encendió su linterna y descendió la primera. Una escalera angosta de piedra los condujo a un túnel húmedo que parecía tragarse la luz. El eco de sus pasos resonaba como si alguien más lo siguiera desde la oscuridad. El aire allí abajo era frío y espeso. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones talladas, símbolos que ninguno de ellos reconocía. Diego, fascinado, se detuvo a examinarlos. «Esto es antiguo, muy antiguo. Y no son decoraciones. Parecen advertencias». Siguieron avanzando entre pasajes que se bifurcaban como un laberinto. El tiempo parecía diluirse, y cada rincón alimentaba la sensación de que no estaban solos. De repente, un murmullo sordo comenzó a escucharse. Lucía se detuvo, alzando la linterna hacia adelante. «¿Escucharon eso?», preguntó en un hilo de voz. El murmullo se transformó en un lamento prolongado, un sonido que parecía provenir de las paredes mismas. Alicia apretó el brazo de Mateo, y él, aunque intentó mostrarse sereno, no pudo ocultar el temblor en sus manos. El pasillo desembocó en una sala amplia, de techo abovedado. En el centro, una estructura de piedra sobresalía como un altar. Encima, había fragmentos de espejos rotos, dispuestos en círculo. Alicia se acercó y notó que en los pedazos aún se reflejaban formas que no correspondían a la realidad: rostros de niños, miradas de angustia, labios que se movían en silencio. «Son ellos», susurró, con la voz quebrada. «Los que desaparecieron». De pronto, una corriente de aire gélido recorrió la sala y los fragmentos comenzaron a vibrar, emitiendo un sonido agudo que les perforaba los oídos. El suelo tembló levemente, y Mateo gritó: «Tenemos que salir de aquí». Pero cuando intentaron retroceder,
El túnel por donde habían entrado estaba cubierto por un muro de piedra que no existía minutos antes. Habían quedado atrapados. Lucía se abrazó a sí misma, respirando agitadamente. No es posible, esto no estaba aquí. Diego, desesperado, comenzó a golpear la pared con la barra de hierro, pero solo consiguió que los ecos resonaran más fuerte, como si despertaran algo oculto. Entonces, del altar surgió un resplandor tenue. Una figura translúcida se materializó lentamente, el contorno de un niño con uniforme del internado. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, pero había una tristeza profunda en su expresión. «Ayúdenos», dijo, con una voz que se mezclaba con los ecos del lugar. «Nos tienen prisioneros». Alicia dio un paso adelante, ignorando el miedo. «¿Quién los tiene?». El niño abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera articular palabra, la figura se distorsionó y se deshizo en una nube de sombras que se extendió por toda la sala. La linterna de Lucía parpadeó, y durante unos segundos la oscuridad fue total. Cuando la luz regresó, los fragmentos del espejo estaban intactos, como si nada hubiera ocurrido. El silencio volvió, pero era un silencio cargado, expectante, como el preludio de una catástrofe. Los cuatro permanecieron inmóviles, comprendiendo que habían cruzado un límite del que no podían regresar. Finalmente, Diego habló, con la voz ronca: «Ahora ya no tenemos elección. Tenemos que seguir hasta el final». Y con esa decisión marcada en sus rostros, avanzaron más profundo en el laberinto subterráneo, sabiendo que cada paso los acercaba a la verdad, y también al peligro que aguardaba en la oscuridad. Mientras arriba, en la superficie, la tormenta finalmente estallaba, bañando el internado en truenos y lluvia, como si la naturaleza misma anunciara que las sombras del pasado estaban despertando. La tormenta continuaba rugiendo sobre el internado como un animal furioso. Los truenos iluminaban por segundos los pasillos desiertos, y el repiqueteo de la lluvia contra los ventanales hacía eco en cada rincón. Sin embargo, en el subsuelo, Alicia, Diego, Lucía y Mateo apenas notaban el estruendo. Su mundo se reducía a túneles interminables, paredes húmedas y un miedo que se mezclaba con la adrenalina en cada respiración. Avanzaban con las linternas temblando en sus manos, tratando de no perder la orientación en aquel laberinto subterráneo. El mapa que Diego había encontrado se volvía cada vez más confuso, algunos pasillos no coincidían, otros estaban cegados por derrumbes, y la sensación de que los túneles cambiaban de forma bajo sus pies los hacía dudar de todo. De pronto, llegaron a una cámara amplia, sostenida por columnas de piedra erosionada. En el centro, un mosaico circular mostraba figuras humanas con los ojos vendados, rodeando un símbolo extraño, un sol negro. El dibujo estaba tan desgastado que parecía moverse bajo la luz intermitente de las linternas. «Esto no es un simple refugio», murmuró Lucía, arrodillándose para observar mejor las inscripciones del suelo. «Es un lugar ritual». Mateo se estremeció. «¿Ritual de qué?». Diego, con voz grave, respondió: «De control. Aquí alguien trataba de encerrar a lo que no debía salir». El aire se volvió más denso, impregnado de un olor metálico. Alicia sintió un zumbido en los oídos, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo en un idioma que no entendía. Instintivamente, levantó la linterna hacia una de las paredes, y lo que vio la dejó sin aliento: una hilera de retratos pintados, todos de antiguos alumnos del internado. Los rostros estaban detallados con precisión inquietante, pero en cada uno los ojos habían sido raspados hasta dejar huecos vacíos. «Ellos», susurró Alicia, con un hilo de voz. «Son los que desaparecieron antes que nosotros llegáramos». Un viento gélido barrió la cámara, y las linternas parpadearon. Cuando la luz regresó, un hombre encapuchado se erguía junto a una de las columnas, inmóvil, observándolos. Nadie escuchó sus pasos ni su llegada, simplemente estaba allí, como si siempre hubiera formado parte de la oscuridad. «No deberían haber bajado», dijo con voz profunda, casi cavernosa. «Este lugar no les pertenece». Los cuatro retrocedieron instintivamente. Diego levantó la barra de hierro como si pudiera defenderlos. «¿Quién eres?», exigió con valentía forzada. El encapuchado avanzó despacio. Su rostro permanecía oculto bajo la sombra, pero su presencia llenaba el espacio con una autoridad antigua, casi inhumana. «Soy el guardián», respondió. «El encargado de mantener lo que yace aquí abajo lejos de la luz del día». Alicia, dominada por el temblor, se atrevió a preguntar: «¿Y qué es lo que está encerrado?». El hombre guardó silencio un instante, luego extendió la mano hacia el mosaico del suelo. «Un pacto. Hace generaciones, los fundadores del internado cometieron un error. Buscaron el conocimiento prohibido, y al abrir la puerta entre este mundo y el otro, dejaron escapar lo que nunca debió cruzar. Los niños fueron el precio. Sus almas se mezclaron con la oscuridad,
atrapadas en un ciclo eterno. Yo fui escogido para vigilar. Las palabras se grabaron en el aire como hierro candente. El silencio posterior fue tan pesado que hasta la tormenta parecía apagada bajo tierra. Lucía apretó los puños. Eso es cruel. No tenían derecho a condenarlos. El encapuchado inclinó la cabeza, y aunque no mostraba su rostro, parecía sonreír con amargura. El sacrificio mantiene al resto de ustedes a salvo. El internado es solo una fachada. Debajo, esta prisión se sostiene gracias al miedo y al olvido. Sin esas almas, la grieta se abriría de nuevo, y lo que está al otro lado arrasaría con todo. De pronto, el mosaico del suelo comenzó a resquebrajarse, emitiendo un resplandor oscuro, como humo líquido que se filtraba entre las piedras. Voces infantiles surgieron de la grieta, llamando a Alicia por su nombre. «¡Ayúdanos! ¡Sácanos de aquí!». Alicia dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. «Son ellos. Siguen allí, atrapados». El encapuchado levantó la mano, deteniéndola. «Si los liberas, todos ustedes perecerán. El pacto se romperá, y la oscuridad no tendrá freno». Diego se interpuso entre el guardián y Alicia, con la barra levantada. «¿Y qué se supone que hagamos? ¿Mirar hacia otro lado mientras ellos sufren?». El hombre no respondió de inmediato. Finalmente, con voz grave, dijo: «No todos pueden ser salvados. Pero ustedes, aún pueden elegir». El suelo tembló violentamente, y un fragmento del mosaico se hundió, revelando un hueco profundo. De allí emergió una ráfaga de aire helado que apagó las linternas por un instante. En la oscuridad, los cuatro sintieron manos pequeñas aferrarse a sus tobillos, voces llorosas que suplicaban ayuda, rostros apenas perceptibles formándose en la penumbra. Cuando las linternas se encendieron de nuevo, los estudiantes estaban pálidos, con el corazón acelerado. El encapuchado había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba la grieta en el mosaico, palpitando como una herida abierta. Mateo, con voz quebrada, rompió el silencio: «Ya no podemos volver atrás. Vimos demasiado». Alicia, temblando pero decidida, respondió: «Si este pacto condena a inocentes, no podemos seguir aceptándolo». Diego asintió, con el rostro endurecido. «Entonces vamos a romperlo. Cueste lo que cueste». Lucía miró la grieta, donde las voces seguían suplicando, y un escalofrío recorrió su espalda. El eco de la tormenta retumbó sobre sus cabezas, y los cuatro comprendieron que habían cruzado un punto sin retorno. La prisión de los olvidados estaba a punto de romperse, y el internado entero se convertiría en el escenario de aquello que había sido sellado generaciones atrás. La oscuridad no esperaría mucho más. La tormenta no había cesado en toda la noche. Los muros del internado vibraban con cada trueno, y los ventanales se sacudían bajo el peso del viento. Sin embargo, el verdadero temblor se sentía bajo tierra, donde Alicia, Diego, Lucía y Mateo contemplaban la grieta palpitante en el mosaico del subsuelo. Era como un corazón oscuro latiendo en el centro de la piedra, exhalando un aire frío que olía a óxido y a muerte. Las voces infantiles seguían surgiendo del hueco, tan claras que parecían estar justo al lado de ellos. Algunas lloraban, otras suplicaban, otras murmuraban su nombre. Alicia estaba de rodillas, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Ellos están vivos de alguna forma. No podemos abandonarlos». Diego, con la barra de hierro en la mano, miraba la grieta con el ceño fruncido. «Si abrimos más esto, puede que no solo salgan ellos. Puede salir lo que sea que los mantiene aquí». Lucía, siempre racional, intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba. «El guardián nos advirtió. Tal vez este sea el límite. Si liberamos esas almas, la oscuridad también se liberará». Mateo se apartó, caminando nervioso en círculos. «¿Entonces qué? ¿Nos quedamos mirando cómo sufren? ¿Aceptamos que el internado es una cárcel de fantasmas?». El suelo volvió a estremecerse, como si respondiera a su furia. Pequeños fragmentos del mosaico cayeron al hueco, tragados por la negrura líquida. Una ráfaga de viento apagó de golpe la linterna de Diego, y solo quedaron las luces de las demás, oscilando como llamas frágiles. Fue entonces cuando el encapuchado apareció de nuevo, no caminando, sino emergiendo de la sombra de una columna. Su presencia llenó la sala con un silencio absoluto, incluso las voces de los niños se callaron por un instante. «Ustedes no entienden lo que está en juego», dijo con tono solemne. «El pacto no fue un acto de crueldad, sino de supervivencia. La grieta conecta con un lugar donde la desesperación se alimenta de inocencia. Los niños fueron la ofrenda necesaria para sellarla». Alicia se levantó con furia, encarando al guardián. «Eso es mentira. Los condenaron porque era lo más fácil.
Les quitaron la vida para mantener una ilusión de paz. El guardián la miró, aunque su rostro seguía oculto bajo la capucha. ¿Y qué harías tú, niña? ¿Dejarías que el mundo entero se hundiera por salvar unas cuantas almas? La pregunta quedó suspendida en el aire. Diego, que hasta entonces había guardado silencio, respondió con firmeza: si es un mundo que depende de sacrificar inocentes, entonces ya está podrido. El encapuchado levantó la mano, y el mosaico comenzó a brillar con un resplandor oscuro. La grieta se ensanchó, dejando escapar un rugido gutural, como el grito de 1000 voces fusionadas. El aire se volvió insoportable, y los estudiantes apenas podían mantenerse en pie. De pronto, de la grieta surgieron figuras deformes, sombras con forma de niños pero con rostros vacíos, como máscaras sin rasgos. Se movían lentamente, extendiendo brazos alargados hacia el grupo. Las voces se mezclaban en un coro desgarrador: «¡Ayúdanos, libéranos!». Lucía gritó, retrocediendo. «No son ellos. Son algo más». Alicia, sin embargo, no retrocedió. Dio un paso adelante, con el rostro bañado en lágrimas. «Yo los escucho. Sé que dentro de todo ese dolor aún son ellos. No me importa lo que digan, voy a ayudarlos». Las figuras se detuvieron, como confundidas por sus palabras. Algunas se deshicieron en humo, mientras otras se retorcían, luchando contra cadenas invisibles que brillaban alrededor de sus cuerpos. El guardián, enfurecido, extendió ambas manos hacia la grieta. «No puedes salvarlos. Son parte del pacto. Si los arrancas, romperás el equilibrio». Diego embistió contra él con la barra de hierro, y aunque atravesó el cuerpo del encapuchado como si fuera humo, el impacto bastó para desestabilizarlo. La grieta respondió con un estallido, lanzando al grupo contra las paredes. El suelo temblaba como si fuera a colapsar. Mateo se levantó tambaleante, con sangre en la frente. «No hay vuelta atrás. O cerramos esto, o nos arrastra a todos». Pero Alicia, de pie frente al abismo, levantó los brazos. «No. Ellos merecen una segunda oportunidad». Los rostros en las sombras comenzaron a definirse, ojos asustados, bocas que balbuceaban nombres, recuerdos de lo que habían sido antes de ser sacrificados. Una fuerza invisible jalaba desde la grieta, queriendo tragárselos de nuevo. Lucía corrió hacia Alicia, sujetándola por los hombros. «Si los liberas, morirás con ellos». Alicia la miró con una serenidad inesperada. «Entonces que así sea. Prefiero caer con ellos que abandonarlos otra vez». Las palabras resonaron como un trueno más fuerte que la tormenta. Y en ese instante, la grieta explotó en un torbellino de sombras y luz. El suelo se partió, y los túneles se llenaron de un rugido imposible de describir. Los niños atrapados gritaron al unísono, y su clamor se mezcló con la furia del viento que ahora también descendía desde la superficie. Diego, Lucía y Mateo fueron arrastrados hacia atrás por la fuerza del estallido, mientras Alicia permanecía firme frente al abismo. La luz oscura la rodeó, elevándola unos centímetros del suelo, y las sombras extendieron manos hacia ella, no para dañarla, sino como si la reconocieran como guía. El guardián lanzó un alarido desgarrador. «Has condenado a todos». Y se deshizo en humo, absorbido por la misma grieta que intentaba mantener cerrada. Los muros comenzaron a colapsar. Piedras caían, túneles se quebraban, y el eco de las voces llenaba cada rincón del subsuelo. Los tres amigos intentaron alcanzar a Alicia, pero la luz que la envolvía era impenetrable. Ella giró la cabeza hacia ellos una última vez, con una sonrisa triste pero firme. «No tengan miedo», dijo suavemente, aunque su voz sonó como si miles de voces hablaran al unísono. «Esto no termina aquí». Y con un estruendo final, la grieta se abrió por completo, liberando una oleada de energía que consumió la cámara entera en un resplandor oscuro y cegador. Cuando la luz se apagó, solo quedaron el retumbar de la tormenta en la superficie y el eco interminable de los gritos que anunciaban que el pacto había sido roto. La superficie del internado amaneció cubierta por una calma engañosa. La tormenta había cesado, y los primeros rayos del sol iluminaban los muros antiguos, como si nada hubiera ocurrido durante la noche. Sin embargo, bajo los cimientos, el eco del cataclismo aún vibraba como un corazón enterrado. Diego abrió los ojos en medio del polvo. Tosió, intentando ponerse de pie entre los escombros del subsuelo. Sus manos sangraban, y su linterna rota parpadeaba débilmente antes de apagarse para siempre. A su lado, Lucía gemía de dolor, sujetando su pierna herida, mientras Mateo, jadeando, apartaba piedras con desesperación. «¿Dónde está Alicia?», preguntó Diego, con la voz quebrada. Ninguno respondió. El recuerdo del resplandor oscuro aún ardía en sus retinas. Alicia, rodeada por las sombras de los niños, alzando los brazos hacia la grieta que se tragaba todo.
Una sonrisa de resignación, un último adiós. Y luego, nada más que el estruendo del colapso. Pero el silencio no duró. Una brisa helada recorrió la cámara, arrastrando un murmullo sutil que parecía surgir de las mismas paredes. No eran voces de sufrimiento, sino susurros suaves, como un coro infantil que tarareaba una melodía antigua. Lucía se estremeció. No puede ser, ¿los liberó? Mateo, con el rostro cubierto de polvo, negó con la cabeza. O los condenó a todos, y ahora son parte de ella. El suelo, que antes vibraba como un corazón, se detuvo. Una quietud absoluta reinó en el lugar. Fue entonces cuando vieron algo imposible. Entre las grietas de la piedra brotaba una luz tenue, no oscura, sino blanca y cálida. Esa luz formó lentamente una figura, Alicia, de pie, incorpórea, con los ojos cerrados y el rostro sereno. Alicia, susurró Diego, incapaz de creerlo. Ella abrió los ojos, que brillaban con un resplandor sobrenatural. Su voz no parecía humana, sino un eco que reverberaba en cada rincón. No teman. Los niños ya no sufren. Sus cadenas fueron rotas. Pero el precio fue alto. Lucía se arrastró hacia ella, llorando. No. Tienes que volver con nosotros. No puedes quedarte aquí. Alicia extendió una mano etérea, casi transparente. No puedo regresar. Yo soy el sello ahora. El pacto que se forjó con sacrificio ha sido destruido, y alguien debía ocupar ese lugar para evitar que lo de abajo ascendiera. Yo elegí ser esa barrera. Mateo golpeó el suelo con rabia. Eso es injusto. Siempre es alguien inocente quien paga. No soy inocente, respondió Alicia con calma. Tomé la decisión. Y lo hice por ustedes. El silencio se quebró cuando un rugido profundo emergió de las profundidades, un recordatorio de que la grieta seguía allí, hambrienta, esperando un descuido. La luz que rodeaba a Alicia se intensificó, y su forma comenzó a fusionarse con la piedra, como si se estuviera anclando a la tierra misma. Diego avanzó, desesperado. Entonces llévanos contigo. No podemos dejarte sola en esto. Alicia lo miró con ternura. Sí pueden. Y deben. El internado necesita ser destruido, reducido a cenizas, para que nadie más intente abrir lo que no debe ser tocado. Esa será su misión ahora. Un estruendo recorrió la bóveda, haciendo caer fragmentos del techo. Era la señal de que el tiempo se agotaba. Alicia dio un último paso hacia atrás, fundiéndose casi por completo con la luz de la grieta. Antes de desaparecer, dijo con voz firme, no lloren por mí. Los niños están libres, y yo, también lo estoy. Con esas palabras, la sala entera se llenó de un resplandor cegador. Diego, Lucía y Mateo fueron arrastrados por una fuerza que los empujó hacia la salida de los túneles, como si el propio internado los escupiera al exterior. Cuando recobraron el aliento, estaban de pie en el patio del edificio, bajo el cielo despejado de la mañana. El internado parecía intacto por fuera, imponente como siempre, pero algo en él había cambiado. Sus ventanas estaban oscuras, como ojos apagados. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a desmoronarse. Las torres se quebraron como huesos viejos, los muros se doblaron sobre sí mismos, y en cuestión de minutos aquel lugar que había sido prisión y tumba se redujo a ruinas. El polvo cubrió el aire, y en el silencio posterior, solo quedaron las aves que regresaban a un bosque que ya no temía al monstruo dormido bajo la tierra. Lucía, con la voz rota, murmuró, ella lo logró. Diego apretó los puños, con lágrimas en los ojos. Pero la perdimos. Mateo lo miró con seriedad. No. Ella está aquí. En cada piedra, en cada voz que dejó de llorar. Alicia ya no es solo Alicia. Es parte de algo más grande. Los tres permanecieron en silencio, observando las ruinas humeantes. Y fue entonces cuando lo oyeron, un susurro suave, llevado por el viento, como si viniera de muy lejos y al mismo tiempo de dentro de ellos. Gracias. Era la voz de Alicia, mezclada con la de los niños liberados. Un eco que no dolía, sino que ofrecía paz. El internado ya no existía, pero la historia no terminaría allí. Nadie sabría jamás la magnitud del sacrificio, ni los horrores que habían quedado sellados. Solo ellos cargarían con el recuerdo. Y en lo más profundo de su ser, sabían que algún día, en algún lugar, la grieta intentaría abrirse de nuevo. Pero hasta entonces, la sonrisa de Alicia sería su escudo. Y mientras el sol ascendía sobre las ruinas, los tres amigos comprendieron la verdad. No habían perdido a su compañera, porque ella se había convertido en el eco eterno de todos los que alguna vez fueron condenados, y en la guardiana de un silencio que jamás debía romperse.